Vi un video esta semana. Un hombre de 40 años estaba sentado frente a una cámara, inmóvil, como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo. Hablaba despacio, con una mezcla de vergüenza y rabia, y decía que había desperdiciado su vida. Decía que no tenía casa, ni ahorros, ni una carrera sólida. Que había llegado a los 40 con las manos vacías. Contaba que sus 20 se le habían ido persiguiendo mujeres, yendo a conciertos, tratando de verse interesante en internet, tratando de no sentirse invisible. Decía que, si alguien joven lo estaba mirando, debía detenerse de inmediato y prestar atención, porque el tiempo se estaba acabando. Lo decía como una advertencia. Como si estuviera gritando desde el fondo de un pozo. Mientras lo escuchaba, no sentí rechazo. Tampoco sentí lástima. Sentí algo más incómodo. Reconocimiento. Pensé algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Yo tengo 74 años. Y no desperdicié mi vida como él cree haber desperdiciado la suya. Yo hice todo bien. Seguí las reglas. Tomé las decisiones correctas, las decisiones aprobadas, las decisiones sensatas. Y necesito que entiendas algo que nadie te está diciendo. Algo que ese hombre todavía no sabe. Algo que a mí me llevó toda una vida comprender. Ojalá alguien me hubiera tomado de los hombros cuando tenía 22 años. Ojalá alguien me hubiera mirado a los ojos y me hubiera hablado sin suavizarlo, sin protegerme, sin mentirme. Hacer todo bien no te salva. Seguir las reglas no te protege. Puedes construir exactamente la vida que se supone que debes construir, marcar todas las casillas, hacer sentir orgullosos a tus padres, a tus vecinos, a la sociedad entera, y aún así terminar sentado en una casa silenciosa a los 74 años, preguntándote si alguna vez viviste de verdad. Ese es el lugar desde el que te hablo ahora. No desde la teoría, desde la experiencia, desde el final del camino, no más tarde, no cuando ya no puedas cambiar nada. Ahora, mientras todavía puedes elegir algo distinto. Suscríbete para que YouTube nos ayude a difundir este mensaje importante. Ese hombre del video llora una libertad mal usada. Tuvo opciones y eligió mal, y ahora vive con las consecuencias. Yo lloro una libertad que ni siquiera me atreví a tocar. Yo también tuve opciones. Muchas más de las que mi madre tuvo. Muchísimas más de las que mi abuela hubiera podido imaginar. Llegué a la adultez a finales de los años 60. Las mujeres marchaban, exigían, discutían en voz alta. Se hablaba de derechos, de independencia, de elegir. El mundo se estaba resquebrajando y había espacio para que chicas como yo cruzaran y se convirtieran en algo nuevo. Yo estuve frente a esa puerta. La vi con claridad. Sentí el aire distinto del otro lado. Podía intuir una vida más grande, más incierta, más mía. Y aún así, me di vuelta. Elegí la seguridad. Elegí lo conocido. Elegí lo que nadie cuestionaría. Me convencí de que estaba siendo inteligente. Me convencí de que estaba siendo madura. Llevo más de 50 años pagando esa decisión, no con tragedias visibles, sino con una pregunta constante que nunca se fue. Me casé a los 22. Él se llamaba Richard. Era apuesto, encantador, con un trabajo asegurado en la empresa de su padre. Todos decían que yo había tenido suerte. Mi madre lo repetía como un mantra, como si al decirlo muchas veces pudiera protegerme de cualquier duda. Mis amigas me miraban con una mezcla de admiración y envidia. Había atrapado a uno bueno, decían. Como si el matrimonio fuera una competencia. Como si el amor fuera una recompensa por portarse bien. Nunca me pregunté si lo amaba de verdad. Nunca me pregunté qué quería yo. Esas preguntas parecían peligrosas, egoístas, impropias de una mujer joven que debía sentirse agradecida. Todos a mi alrededor se casaban, compraban casas, armaban familias. Yo no quería quedarme atrás. No quería ser la rara. No quería ser la que hacía preguntas incómodas. Así que dije que sí. Caminé hacia el altar con un vestido que costaba más de lo que mi padre ganaba en un mes. Sonreí para las fotos. Escuché los aplausos. Me convertí en la señora de alguien. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, desaparecí. No fue de golpe. Fue lento. Tan lento que parecía normal. Tan lento que nadie lo notó. Ni siquiera yo. Primero fue la casa. Compramos una casa linda, en un barrio correcto. De pronto mi vida giró alrededor de mantenerla impecable. Años preocupándome por cosas pequeñas, por detalles que hoy no significan nada.
Luego vinieron los hijos. 3. Los amo profundamente. Necesito que entiendas eso. Pero criarlos se volvió todo. Cada decisión pasaba por ellos. Dejé de preguntarme qué quería yo porque siempre había algo más urgente. Después estaba Richard. Su carrera, sus ascensos, sus cenas de trabajo. Yo era el equipo invisible que hacía posible su éxito. Preparaba el escenario para que él saliera a recibir los aplausos. Me decía a mí misma que eso era amor. Que eso era lo correcto. 51 años. 51 años siendo la casa, la madre, la esposa. Poniendo a todos antes que a mí hasta olvidar que yo también existía como persona separada. Richard murió hace 3 años. Un infarto en el garaje. Y cuando el duelo se calmó, cuando dejaron de llegar comidas y llamadas, me quedé sola por primera vez en más de medio siglo. Y no sabía quién era. No es exageración. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había pasado tanto tiempo siendo para otros que no tenía idea de que me gustaba, que pensaba, que deseaba, que me dolía. Ese hombre de 40 habla de desperdiciar sus 20 como si fuera una tragedia absoluta. Tal vez lo fue. Tal vez tomó decisiones torpes. Pero al menos sabe que lo hace sentir vivo. Tiene recuerdos de haber sentido algo intensamente. Yo no. Yo tengo recuerdos de hacer lo correcto. De cumplir. De sostener. De estar presente para todos menos para mí. Nunca me quedé despierta hasta el amanecer hablando de nada con alguien que me volviera loca. Nunca tomé un camino sin destino. Nunca hice algo solo para ver qué pasaba. Nunca me permití arder. Pasé 74 años siendo correcta, y ahora me pregunto qué se siente estar verdaderamente viva por dentro. Quiero hablarte a ti que escuchas, especialmente si sientes que estás viviendo según un guión que otros escribieron antes de que tú llegaras. Te están contando una mentira. Te dicen que hay una forma correcta de vivir. Estudiar, trabajar, casarse, comprar, cumplir. Yo seguí cada paso. Y aún así me perdí. Porque ese camino no siempre es el tuyo. Puede llevarte a un lugar que nunca quisiste habitar. Suscríbete para que YouTube nos ayude a difundir este mensaje importante. Conocí a una mujer que eligió distinto. Patricia. No se casó. Estudió. Viajó. Cuando la vi años después, sus ojos estaban vivos. No sé si fue feliz todos los días. Pero sé que su vida era suya. Yo tuve las mismas oportunidades. Elegí no tomarlas por miedo. Elegí la aprobación. Elegí no incomodar. Y el camino fácil me trajo aquí, a una casa silenciosa llena de preguntas. No te digo que seas imprudente. Te digo que cuestiones. Pregúntate si lo que haces es lo que deseas o solo lo que crees que deberías desear. Pregúntate si eliges por convicción o por miedo. Algún día mirarás atrás. Ese día llega antes de lo que crees. Que al menos puedas decir que fuiste valiente. Yo hice elecciones seguras. Y las lamento, no porque fueran incorrectas, sino porque no eran mías. Ese hombre de 40 cree que todo terminó. No es así. A los 40 aún hay tiempo. A los 50 también. Incluso a los 60, todavía hay margen para cambiar el rumbo interior. No desperdicies esas décadas siguiendo reglas que nadie te pidió seguir. No llegues a viejo siendo un extraño para ti mismo. Yo hice todo bien y no fue suficiente. Vivir exige elegir, arriesgar, sentir. Suscríbete para que YouTube nos ayude a difundir este mensaje importante. Yo no puedo volver atrás. Mis decisiones están hechas. Pero tú todavía puedes elegir algo que sea verdaderamente tuyo. Cuando mires tu vida dentro de muchos años, cuando el ruido se apague y quede solo el silencio, ¿qué te gustaría sentir al recordarla?